En este video aprenderás a analizar un circuito electrónico paso a paso con un gran análisis técnico. Para ello vamos a usar este proyecto muy simple y sencillo, con pocos componentes y de gran utilidad para tu taller, tu laboratorio de electrónica. Así que si deseas aprender paso a paso la electrónica, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Aquí les estoy mostrando una nueva versión mejorada del cargador de baterías de 12 voltios DC, y lo más importante es que viene con un corte electrónico automático gracias a un dispositivo que también ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Me estoy refiriendo a este TL431. La verdad que este es un circuito muy simple, fácil de implementar, y es más, el análisis es muy sencillo porque ya vamos a entender mejor el funcionamiento de muchos componentes electrónicos en función a lo que ya hemos aprendido en los videos anteriores acerca de los componentes de electrónica básica. Vamos a empezar este video con la identificación de los componentes de este cargador de batería de 12 voltios con corte electrónico automático. Podemos diferenciar primero la fuente de alimentación. La fuente de alimentación puede estar entre 14.30 voltios DC o hasta 15 voltios, ¿no? Vamos a poder cargar una batería de auto o una batería mediana de 12 voltios sin ningún problema. ¿Okay? Este es BCC, 14.30 voltios hasta 15 voltios, tierra, el punto más negativo. El punto más positivo es BCC, que es este de acá, y también acá tenemos otro BCC que es el mismo, ¿no? Vamos a poder encontrar dos resistencias, R1 y R2, una de 2.2K y la otra R2 de 470 ohmios. Todas las resistencias, ojo con el detalle, son de 1/4 de watts. La resistencia R3 es una resistencia limitadora de corriente de consumo de los LEDs. Los LEDs, uno de ellos va a estar encendido mientras que el otro apagado en funcionamiento. Cuando haga el cambio, el que estaba apagado se prende y el que estaba encendido se apaga. Es decir, solamente una vez esta resistencia va a funcionar con un diodo a la vez. Eso indica que si estamos hablando de una fuente de 12 voltios o 14 voltios, la resistencia más adecuada es una resistencia de 1K, ¿no? En otras palabras, tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3, las tres de 1/4 de watts. En la parte superior podemos observar un pequeño relé de 12 voltios, 10 amperios. Sobre la bobina, en paralelo a la bobina, tenemos un diodo D1 1N4007. Es un diodo convencional que permite soportar hasta una corriente de 1 amperio, ¿no? Este es un diodo convencional. En la parte derecha superior tenemos la batería, que es una batería de 12 voltios, y en serie con la batería, con el terminal positivo de la batería, porque el negativo es tierra, ¿no? El de la batería, el positivo, va conectado al cátodo de un diodo D2, en este caso el 1N5408. Este diodo 1N5408 es un diodo que también soporta 1000 voltios como el 1N4007. La diferencia está en que este señor, el 1N5408, soporta hasta 3 amperios, mientras que el 1N4007 solamente soporta 1 amperio. ¿Por qué 3 amperios? Porque tenemos que poner un diodo punch para evitar que la corriente retorne de la batería hacia el circuito, y no solamente ello, circule un solo sentido y cargue la batería. Por eso es importante tener una corriente elevada que pueda soportar el diodo, y para este caso el 1N5408 trabaja hasta con 3 amperios 1000 voltios. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Nuestra estrella, el TL431, que ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Pueden observar que tiene 3 pines, y acá les voy a mostrar una pequeña imagen que la conseguí en internet para poder entender más o menos el funcionamiento de este TL431. Este dispositivo, mirándolo de frente, tiene 3 pines, el 1, el 2 y el 3. El pin 1 vendría a ser la referencia, que es este de acá. El pin 1 es la referencia, el pin 2 es el ánodo y el pin 3 es el cátodo. A decir verdad, este es un dispositivo, es un pequeño circuito electrónico. Mucha gente lo confunde con un diodo Zener. El símbolo es parecido al de un diodo Zener, como ven acá, pero tiene un pin de control que es el pin de referencia, ¿no? Entonces, logran ver aquí, el pin 1 es la referencia, el pin 2 vendría a ser el ánodo. Ojo con el detalle, el ánodo se conecta siempre hacia tierra, como ven acá, el ánodo conectado a tierra, y el cátodo conectado a la carga. En este caso, nuestra carga en primera instancia de este TL431 es un relé de 12 voltios, ¿ok? Entonces, el pin de referencia cumple una función importante porque, como vemos acá,
podemos observar que existe un pequeño OPAN internamente, un voltaje de referencia y el transistor que va a ser controlado por la salida de este OPAN. Este voltaje de referencia va a determinar que este TL431 conduzca o no conduzca. Cuando se llega a un voltaje de referencia ideal, que ya lo hemos visto en otro video, este señor va a conducir de cátodo hacia ánodo de manera inversa. Es decir, si yo a este voltaje de referencia le pongo un cierto voltaje de disparo, voy a hacer que este pequeño diodo inverso, parecido a un Zener, se cierre, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento del TL431, ¿no? Cuando el voltaje de referencia está por debajo, este TL431 simplemente no se activa, no se cierra y deja la bobina o la carga, en este caso la primera carga del relé, al aire. Okay. ¿Cómo funciona el relé? Ya lo hemos visto, tiene una pequeña bobina. Esta bobina, cuando se energiza, va a cerrar los contactos de su relé. El relé en sí tiene tres contactos, un común que es el pin 5, un pin normalmente cerrado que es el pin 1 y el pin normalmente abierto que es el pin 2. Cuando yo no energizo esta bobina con 12 voltios, si yo no le pongo voltaje sobre esta bobina, simplemente el terminal común 5 se va a mantener con el normalmente cerrado y hace que la corriente circule en este sentido, ¿no? Y cuando yo hago que esta bobina se energice, cuando le aplico los 12 voltios, automáticamente este pin 5 conmuta, está conectado al pin 1, se mueve al pin 2, haciendo que se conecte, en este caso, el LED verde. ¿Ok? Más o menos así funciona el principio de trabajo de este cargador y a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. En condiciones normales, cuando yo enciendo la fuente de alimentación de 14.30 voltios, toda esta energía, si la batería está descargada, por ejemplo está a 12 voltios, a 11 voltios o a 10 voltios, esta batería lo que va a hacer es absorber la mayor cantidad de corriente de la fuente. En este caso, la batería se va a cargar directamente por el contacto común con el normalmente cerrado hacia el diodo y va a empezar a cargar. ¿Qué va a suceder en ese primer instante de tiempo? Todo el voltaje va a consumirse, es decir, va a bajar, ya no va a ser 14.3, puede bajar a 14 o menos, 11 puntos y tantos, mientras la batería se carga. ¿Por qué? Porque la batería, el principio de funcionamiento de una batería cuando se carga es que lo que hace es absorber la mayor cantidad de corriente de la fuente de poder. Entonces, en ese instante de tiempo, este voltaje que entrega la fuente no va a ser 14.30, sino menos. ¿Y qué va a suceder aquí con el TL431? Es muy sencillo, el TL431 tiene un pin de referencia y aquí existe un divisor de voltaje, ¿no? Y al tener un voltaje menor a los 14.30 voltios, este pin, al ser un pin de referencia, va a tener un voltaje inferior al de conducción. Por lo tanto, cuando este voltaje es bajo, el pin de referencia tiene un voltaje bajo porque es un divisor de tensión y va a hacer que este señor, el TL431, no conduzca. Al no conducir, no se cierran los contactos y este pin está al aire, ¿no? Este pin está al aire y no energizamos la bobina de relé. Al no energizarse la bobina de relé, simplemente el pin 5 se mantiene conectado al pin 1 y hace que la batería se cargue. ¿Por qué? Porque la corriente va a venir por acá, va a pasar por el diodo y no solamente ello, va a cerrar el circuito con la carga y la batería comienza a cargarse. La batería, en la medida que comienza a cargarse, va a comenzar a subir. Si estaba en 11, por ejemplo, 11.1, 11.2, 11.3, hasta que llegue 12 y va a llegar en un momento al voltaje o un voltaje elevado que va a hacer que este voltaje aumente también. En la medida que la batería se comienza a cargar, al inicio la corriente es elevada y en la medida que comienza a subir su voltaje de carga, este voltaje va a comenzar a subir también. ¿Por qué? Porque ya está recibiendo menos cantidad de corriente de la batería. Es decir, cuando la batería ya está cargada, la corriente prácticamente es nula porque ya se cargó, ¿no? En la medida que empieza a cargarse, sí, la corriente es elevada, ¿no? Entre comillas elevada, porque eso va a depender del circuito, ¿no? Entonces, en este primer estadio, el TL431 no está conduciendo, la bobina se encuentra al aire y VCC le llega al IBCC y el voltaje de VCC va a pasar por el pin 5 común hacia el normalmente cerrado al diodo de 2, el 1N5408, y va a empezar a cargar la batería. No solamente ello, aquí este voltaje es un voltaje de carga y va a venir por acá de 12 voltios por el LED rojo y va a cerrar a tierra por el pin de la resistencia R3 de 1K. ¿Esto qué hace? Que el LED rojo se encienda en la medida que la batería comienza a cargarse.
¿Por qué? Porque este pin, el 5, que es el común, está cerrado con el pin 1 y la batería empieza a cargarse. Ahora, ¿qué función cumple este diodo D2? Sí, cumple la función de que cuando apaguemos la fuente de alimentación, la batería no se descargue sobre el componente. Y no solamente ello, si hay un voltaje y la batería ya se cargó, la batería no va a permitir que el voltaje de carga retorne, porque podría destruir a la parte electrónica. ¿Por qué? Porque el diodo está conectado de manera directa. Acá hay positivo y acá hay un negativo. Entonces, por lo tanto, si yo apago esta fuente de poder y la batería está cargada, la corriente nunca va a regresar hacia el circuito protegiéndolo. Esa es la función del diodo D2 de 3 amperios que les hablaba al inicio. Ahora, PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior. Y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. ¿Qué va a suceder cuando la batería comience a cargarse y llegue a 13.2 más o menos voltios? Se comienza a cargar. Cuando ese voltaje llega a 13.2 voltios sobre la batería en plena carga, lo que va a hacer es que este voltaje de VCC ya empezó a subir y va a llegar a 14.3 voltios. Cuando llega a 14.3 voltios, esta diferencia de potencial que existe en este divisor de voltaje va a hacer que exista un voltaje superior acá, permitiendo que este circuito integrado, el TL431, conduzca debido a que el pin de referencia llegó al valor de disparo del TL431. Cuando este señor conduce, lo que está haciendo es cerrando el circuito. Es un interruptor que permite que este punto se cierre con tierra. ¿Okay? Lo que estoy haciendo, en otras palabras, es que la bobina de relé se energice, y al energizarse la bobina de relé, el pin 5 ya no va a estar conectado al pin 1 normalmente cerrado, sino se conecta del común con el pin normalmente abierto. Al abrirse esta conexión, la batería se desconecta del circuito de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque ya no tiene conexión a VCC. Entonces este punto ya está acá abajo y la batería se encuentra completamente cargada. No solamente ello, al cerrar este circuito, el 5 con el 2, estoy entregando VCC hacia el LED. Y no solamente ello, cuando se cerró el circuito, el pin 5 común está conectado a 2 y ahora la corriente va a circular por acá, va a pasar por el diodo LED 1, que es el verde. El LED 1 se va a encender y la corriente cierra su circuito con tierra por R3. Por eso les hablaba
que la resistencia R3 es una resistencia limitadora de corriente tanto del LED 1 como del LED 2. Y en ese instante de tiempo, obviamente la batería se descargó y ahora se prende el LED rojo y la corriente de la batería nunca va a retornar hacia el circuito, permitiendo su carga a un voltaje determinado, en este caso 13.2, 13.6 voltios, y el voltaje aquí ya es un voltaje, obviamente como les decía, de 14.3 voltios que va a permitir que el TL431 conduzca. ¿Qué función cumple este diodo? Ya lo hemos visto y lo hemos explicado mucho aquí en mi canal. Es un diodo clamping que va a permitir que la corriente inversa que se genera cuando yo apago la fuente de alimentación, acá se genera una corriente inversa que podría destruir a la parte electrónica. Para evitar ello, lo que se hace, se pone un diodo clamping en paralelo en sentido inverso. Si se dan cuenta, el positivo está conectado prácticamente a tierra y el negativo a veces en sentido inverso a la bobina, para que esta corriente que se genera inversa, cuando yo desconecto la carga de corriente, lo que hace es que se descargue sobre ella misma, ¿no? Y no destruya la parte electrónica. Es un diodo de protección. Este es un diodo no de protección, es un diodo que permite que la corriente no circule en sentido inverso a una alta corriente de 3 amperios. Y como hemos dicho, es un circuito muy simple y sencillo que lo vamos a poner en práctica en estos momentos. ¿Ok? Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la sección más importante, que es las tarjetas de PCBWOW y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo ya tengo trabajando más de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs de los proyectos de electrónica es impresionante. Esta caja me llegó exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express y vamos a compartir con ustedes lo que me viene en la caja. En primera instancia podemos observar un pequeño pin que me envió PCBWOW por su 9º aniversario de este año, un pin bastante interesante, lo voy a usar en algunos videos, y obviamente las tarjetas completamente protegidas con una doble bolsa al vacío. Ahí pueden ver la calidad y la preocupación que siempre tiene PCBWOW en la fabricación. Vamos a abrir la bolsa completamente al vacío. Las mandé a fabricar de color azul. Vamos a ver cómo quedaron y les voy a mostrar a ambos lados. Sí, efectivamente el color azul. Voy a ponerlo por acá. Y así, ¿no? Ahí pueden observar la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Aquí pueden ver la parte posterior, ¿no?, de la tarjeta. La verdad que quedó bastante bien. Y aquí podemos ver la parte superior. Incluso podemos ver una pequeña pista, es decir, esta placa PCB la mandé a fabricar de 2 caras o de 2 capas, como quieran llamarle. PCBWOW te permite hasta 6 capas en la fabricación de tus tarjetas PCBs. Como ven, quedó bastante bien. Pero muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para nuestros proyectos de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandarlos a fabricar solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado. Y como siempre vamos a empezar con los componentes más pequeños, para nuestro caso las 3 resistencias muy pequeñas de 1/4 de watts, como estamos viendo ahí en este video adelantado. Luego continuamos con el diodo clamping, luego con el diodo de potencia de 3 amperios, luego con los 2 diodos LEDs, en este caso el diodo LED verde y el rojo, luego con el TL431. Continuamos con el conector de salida, con el relé de 12 voltios y finalizamos con el conector de entrada. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior les estoy mostrando la calidad de la tarjeta PCB que solamente PCBWOW puede realizar para nuestros proyectos. Me falta obviamente limpiarlo con alcohol isopropílico, pero quiero que vean los detalles de la tarjeta. Mucho va a depender no solamente del fabricante del PCB, sino también del diseñador, ¿no? Tienes un buen diseño y dispones muy bien los componentes electrónicos, tu proyecto va a quedar muy pero muy bien. La verdad que muy satisfecho
con el trabajo que realiza PCBGoGo para mis proyectos y que obviamente les muestro cada semana las tarjetas PCBs de estos proyectos que suelo realizar con mucho cariño y aprecio para todos ustedes. Pues bien, señores, hasta aquí esa parte. Ahora sí vamos a la sección más importante, que es la práctica, en donde vamos a demostrar el funcionamiento de este pequeño cargador de baterías de 12 voltios con corte electrónico automático. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final. Hemos conectado la batería en paralelo a este multímetro que nos va a medir el voltaje de la batería. Miren, 12.89, está al aire prácticamente. Ok, acá tenemos otro voltímetro de este DSO TC3 que hice una revisión un tiempo atrás. Ahorita el multímetro está conectado a la fuente de alimentación y lo hemos configurado para 14.3 voltios, están viendo, 14.3 voltios, 5 amperios como máximo. Estoy grabando también acá arriba, en la cámara superior, ambas imágenes, y de mi celular con esta cámara que se está moviendo. Ok, entonces vamos a empezar, vamos a encender la fuente, y cuando encendamos la fuente, la batería va a comenzarse a cargar, ¿no? El relé no se va a activar porque el voltaje que recibe no va a ser 14.3, sino va a disminuir. Al disminuir ese voltaje lo vamos a monitorear acá, que va a comenzar a subir lentamente mientras la batería se cargue. Y no solamente ello, al inicio la corriente crece y una vez que va cargándose la batería, como les dije en la teoría, la corriente comienza a disminuir. Aquí vamos a ver la corriente en la parte que dice A. Llega un momento en que el voltaje va a llegar cerca a los 14.2, 14.3 voltios de la fuente de alimentación y va a hacer la conmutación electrónica automática para que se apague y se quede en un voltaje debido. Ok, vamos a empezar entonces. Encendemos acá la fuente. Miren, la corriente comienza a disminuir lentamente. Acá se está cargando, están viendo. Y este voltaje, miren, comienza a subir lentamente. Está en 13, va a llegar a 14. Ahora miren el voltaje acá, 12.96. Ahí la batería se está cargando, comienza a subir, están viendo. Y va a llegar un momento en que el voltaje de la fuente se va a igualar aquí, más o menos en 14, 14.1, 14.2, porque es 14.3. Pero mientras la batería se carga, este voltaje ha disminuido y comienza a subir. Cuando la batería se cargue completamente, este voltaje va a ser muy parecido al de la fuente y ahí es donde se va a producir el corte, ¿no? Ahí se está cargando en estos momentos. Vamos a esperar unos minutos que termine de cargarse y haga la conmutación electrónica automática. Vamos a esperar. Miren allá la corriente cómo comienza a disminuir. 103, o sea, 104 miliamperios, 103 miliamperios, 102. Va a llegar un momento que va a llegar a 48 y ahí es donde más o menos termina la carga y la conmutación. Vamos a esperar. Y ahí pueden ver, está próximo a hacer la conmutación, 14.25, ahí cambió. Y miren, la batería se quedó en 13.09, 07 y ahora miren la corriente aquí, 49 miliamperios. Ya no hay un consumo de la corriente, ahí están viendo, muy bien, están viendo que la corriente disminuyó y se quedó estable en 48 miliamperios y aquí ya hizo el cambio, ¿no? Ahí están viendo. Ahora lo que voy a hacer es desconectar la fuente para ver en qué voltaje se quedó. Y miren la batería en 12.97, 12.96 voltios se cargó completamente. Ese es el voltaje de carga. Ahorita lo acabo de apagar. Y como ven, es muy sencillo, muy simple. Es cuestión simplemente de, como les siempre he dicho, de tener en cuenta los conceptos técnicos básicos de la electrónica. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de sus videos. Si realmente ama la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también en TikTok. En esta última red social estamos rayando con los videos en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les he dejado los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Algo muy importante es que hemos habilitado la Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos. Recuerda que esto, como ellos no me lo regalan, muchos de ellos los tengo que adquirir aquí en Lima localmente y cuando no los encuentro tengo que importarlos directamente de China o de Estados Unidos.
Esto tiene un costo obviamente involucrado con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me pueden regalar un super trans, en buena hora. Asimismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube, puedes ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos de electrónica, como esta tarjeta, puedas tener los archivos Gerber o la tarjeta en físico para que puedas realizar los proyectos que suelo utilizar aquí en mi canal de YouTube. Obviamente eso va a depender del plan al cual te hayas suscrito a la membresía de mi comunidad. Y finalmente, por favor no te olvides de seguirme aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues no te olvides por favor de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muy importante es que actives todas las notificaciones para que puedas recibir una notificación o un correo electrónico cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.